Izamal, Yucatán. Son las 9:50 de la mañana del año de 1921. 4 mujeres se abren paso entre más de 170 hombres que hacen fila para entrar a un auditorio. No es justo. No pueden rechazar nuestras credenciales. No pueden dejarnos fuera a las mujeres. Dicen indignadas. Los hombres votan. Y ahora sí, la comisión permite que entren al mayor evento político del Partido Socialista del Sureste como delegadas, con voz, pero sin voto. La señora Elvia Carrillo, la señorita Rosa Torre y otras 2 más, todas integrantes de la Liga Feminista Rita Cetina, que luchaba por los derechos políticos y sociales de las mujeres. Ya dentro, en el segundo Congreso Obrero de Izamal, Elvia y Rosa logran que se establezca que se deben salvaguardar los ideales feministas, que el contingente preste ayuda a las obreras del campo, que por sí mismas ya tratan de reivindicarse y que se alejen de los hogares y centros de trabajo los prejuicios sociales y religiosos que forman la cadena con la que han sido esclavizadas las mujeres. Algo lograron entonces esas y muchas otras mujeres lideradas por Elvia Carrillo Puerto, feminista, sufragista y socialista fundamental en la historia del feminismo en México. No se puede entender el sufragismo mexicano sin la figura de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? O sea, no se puede entender cómo es que llegamos a lograr este sufragio en el 1953 sin la presencia de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Y sin duda sin la presencia de otras mujeres que estuvieron trabajando, ¿no? En el Congreso Panamericano ella llevó posturas de mucha avanzada, planteaba los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el amor libre, y le dijeron, espérense, hasta ahí no. O sea, sí llevaba posturas del derecho de las mujeres, pero llevaba posturas de muchísimo más pues alcance en ese momento, que incluso para mujeres que se consideraban de avanzada resultaron escandalosos. Elvia Carrillo Puerto nació en Yucatán, una zona henequenera en la que los hacendados habían invadido las tierras comunales de los mayas y explotaban cruelmente a las trabajadoras y trabajadores del campo, sometiéndolos a condiciones de vida deplorables. Elvia perteneció a una familia de clase media, pero fue testigo de aquella explotación, lo que la hizo interesarse en la situación de los indígenas y de las mujeres. Además, hizo sus primeros estudios en una escuela progresista que había sido instituida por la educadora y poeta Rita Cetina Gutiérrez, quien animaba a trabajar porque la mujer salga completamente de la esclavitud, de la ignorancia, y entre con paso lento pero firme en el sacrosanto templo de la verdad y de la ciencia. En 1871 surge el feminismo precursor de Rita Cetina, Gertrudis Tenorio, Cristina Farfán, que van a crear la revista Siempre Viva y la primera escuela para señoritas laica. Y esto va a crear todo un ambiente que va a marcar la niñez de Elvia, porque su padre, Justino, la va a inscribir junto con su hermano, pues Felipe Carrillo Puerto, no en las escuelas católicas de Butul. A ella la van a inscribir en una escuela laica y pública de Benita Palma, donde precisamente es directora y maestra, una alumna de Rita Cetina.
y donde va a estudiar con niños mayas, obreros. O sea, Elvia y Felipe desde muy niños hablan la maya y están conectados con familias mayas y por lo tanto enterados y enterada de estos sistemas de explotación. Que además su maestra, como alumna de Rita Cetina, es una convencida de que las mujeres debían de participar socialmente en la cultura, en la educación, en el trabajo. No solo la escuela influirá en la formación de Elvia, también su familia. Su papá, aunque es un comerciante, tiene una ferretería, también está ligado a la política. Tiene un periódico en Motul y pues Elvia, desde muy joven, su papá le regala una máquina de escribir, lo cual es muy revolucionario en esa época porque le da permiso de aprenderla a manejar. Y eso hace que ayude a su papá en sus artículos que publica en el periódico y por lo tanto de estar enterada de todos los acontecimientos políticos del Estado y de México. Y esto, por supuesto, va a marcar su juventud y también su adolescencia hasta que finalmente se casa muy joven, pero nunca se desvincula de esta actividad política ideológica. Elvia Carrillo Puerto participó en la rebelión de Valladolid en Yucatán en la primera década del siglo XX contra Porfirio Díaz y los caciques locales. La llamada chispa de la revolución que se dio en Valladolid, ella fue promotora en diversas comunidades, en Tizimín, en Acanqué, en el mismo Valladolid, de las ideas maderistas. Ella servía de correo, a ella le enviaban las cartas a su nombre para que no se descubriera, era una especie de espía de la revolución, y también hablaba con los campesinos mayas para que se incorporaran a las luchas. Tan es así que la nombran veterana de la revolución. Sí, le dan también la Legión de Honor por esta participación tan importante, aunque sabemos que fue reprimida, que no triunfó esta famosa chispa de la revolución, pero fue el inicio de su actividad política. Felipe Carrillo Puerto, su hermano, quien años después fue gobernador de Yucatán, se unió a Emiliano Zapata antes de eso y por un tiempo. Su hermano Felipe se va con los zapatistas, entonces empieza a enviar a su casa publicidad de los zapatistas anarquistas y agraristas. Y esto también va a influir en los dos Carrillo Puerto, en esta mentalidad anarquista. Sabemos que la Revolución Mexicana va de la mano de la Revolución Rusa y de ahí lo de Tierra y Libertad. Entonces hay una visión de izquierda. Pensemos en un México convulsionado por la Revolución Mexicana, por la caída de Porfirio Díaz, por el ascenso de Madero, y en ese trance, porque posteriormente Madero y Pino Suárez serán asesinados, pero en ese trance previo a la conformación y la constitución del 1917, Elvia Carrillo Puerto ya estaba involucrada en la política mexicana de principios del siglo XX, sin duda. Más adelante, Elvia fue adepta del constitucionalismo y recibió el respaldo de Salvador Alvarado cuando fue gobernador de Yucatán. Bajo la influencia de Elvia, Alvarado convocó al primer y segundo congresos feministas de Yucatán y urgió a atender los derechos de las mujeres. Estará también Ermila Galindo, que será otra de las grandes promotoras del Congreso Feminista. También estarán un número importante de maestras que acompañan este movimiento para obtener el sufragio femenino, que no se logra finalmente en ninguno de los dos intentos del Congreso Feminista de Yucatán. Bueno, en el primer Congreso Feminista no participó. Sí, ella conoció a Alvarado,
Su amiga Rosa Torres se lo presentó y por supuesto le comparte sus ideas feministas y revolucionarias, pero ella no está en la organización del Congreso. Las que lo organizan son Zavala, Consuelo Zavala, Dominga Pastrana, que pertenecían a otro grupo de mujeres, alumnas de Rita Cetina, pero del Partido Liberal, que estaban a favor de la ilustración de las mujeres, de la educación, de su incorporación a los trabajos liberales, de la desfanatización, de que se instruyeran, más pensaban que mientras esto no sucediera, no deberían incorporarse a las actividades políticas. Y por lo tanto se especula que Elvia, que precisamente andaba organizando mujeres campesinas en las ligas de obreras socialistas, pues no estaría de acuerdo en estos candados que hicieron que las que participaran fueran más bien clase medieras, educadas, maestras, funcionarias, pero no obreras ni campesinas. Por eso no participa en el primer Congreso Feminista, pero no significa que no esté activa en esa coyuntura política social de las mujeres. En el segundo Congreso Feminista realizado en Yucatán, Elvia ya expone asuntos que en esos años eran considerados como tabúes, como los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, además de los correspondientes a obtener el voto. Hay dos sentidos ahí especialmente o particularmente importantes. Uno es reivindicar los derechos de las mujeres y el otro es obtener el voto y la ciudadanía de las mujeres. Se hubiera esperado en aquel momento que la mirada de Elvia, la mirada de Ermila Galindo, la mirada de Rita Cetina, finalmente hubieran sido plasmadas en la Constitución de 1917 y se le hubiera ya dado la calidad de ciudadanía a las mujeres en aquel momento. Pero no fue plausible. En 1918 y 1919, Felipe Carrillo Puerto, como presidente del Partido Socialista de Yucatán, convocó al primero y segundo Congresos Obreros Socialistas. Elvia estuvo en ellos. Ella envía una carta, junto con Rosa Torres, donde exige en este Congreso que a las mujeres obreras también se les dé entrada, porque no participaban, y que se les cobrara la mitad de las cuotas, y también exige que fueran electas dentro de los consejos. De hecho, ahí es una carta muy hermosa porque dice que mientras a los hombres son explotados por el capitalismo, las mujeres son explotadas por el capitalismo y por sus maridos. Ahí sí ella tiene una participación porque ella está organizando a las obreras socialistas, a las ligas de las obreras socialistas, pero su visión del feminismo es otra, no es liberal, ya es una visión socialista como que comparte con su hermano. Felipe Carrillo Puerto fue elegido gobernador de Yucatán en 1922 y Elvia se dedicó a la organización de las ligas de mujeres campesinas. Quería que aprendieran a leer y escribir, que consiguieran libertad económica, un salario digno, que atendieran su salud. Se habla generalmente de Elvia Carrillo como feminista, sufragista, pero ella era una feminista socialista desde años antes de organizar a las mujeres obreras y campesinas. Entonces, la Liga Rita Cetina, donde participa Susana Betancourt, Rosa Torre, Alain Rosado y una serie de mujeres aguerridas socialistas, van a ir al campo yucateco a más de la mitad de los municipios de Yucatán a formar ligas de resistencia Rita Cetina, donde estaban organizando a mujeres del área maya, tanto en sus derechos como mujeres, sus derechos políticos, sociales, culturales, el fin de la esclavitud, porque todavía había una esclavitud encubierta. Estaban luchando por su organización en sindicatos, por su lengua, porque fueran educados también en lengua maya, y si les hubiera dado tiempo, si no hubieran asesinado a los Carrillo Puerto, pues hubieran abarcado todo el estado. Las ideas del Partido Socialista de Yucatán y de Elvia se divulgan a través de la revista Tierra,
en la que aparecen también artículos de Susana Bettencourt, feminista que destacó por sus discursos para incorporar a las mujeres a la educación y a nuevos espacios laborales. Pero además, esta visión que plasman en la revista feminista que creó Elvia y dirigía Elvia Carrillo Puerto, y que también se refleja en los artículos de Susana Bettencourt y el resto de su equipo en la revista Tierra, van a marcar que la liberación de las mujeres solo es posible si se libera al obrero. O sea, es una postura muy diferente a las de los liberales, que pocas veces se habla, y por lo tanto estaban luchando por sus derechos, pero estos derechos los ligaban a una lucha contra el capitalismo y a favor del socialismo y de la clase trabajadora. La lucha de Elvia resultaba sumamente radical en su época. En 1922 solicitó la reforma al artículo 34 constitucional para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. El Congreso Socialista del Estado no la aprobó. No se lo aprueban. Dicen que no está suficientemente discutido, pero ella convence a su hermano Felipe Carrillo Puerto de que lo que la ley no prohíbe se acepta, y no había lenguaje incluyente, por lo tanto ciudadano eran ambos. En el estado de Yucatán, en Mérida y en el estado en su conjunto, ya siendo gobernado por el hermano de Elvia Carrillo Puerto, por Felipe, se llevan a cabo las primeras elecciones, ¿no? Y ella va a ser una de las primeras legisladoras en México. Y es así como precisamente logra que Rosa Torres sea la primera regidora a nivel nacional de un cabildo en Mérida, y que ella, Beatriz Peniche, sí, y Raquel Cid puedan ser diputadas en el Congreso del Estado. La revista Tierra, del 2 de diciembre de 1923, daba fe de las elecciones y del triunfo de Elvia como fecha que debía ser grabada con letras de oro en la historia de la mujer yucateca, pues Elvia podía entrar al Congreso y hacer leyes muy benéficas para la mujer. No logran ocupar su sitio porque desgraciadamente las fuerzas reaccionarias, en un momento de conflicto nacional entre Obregón y Huerta, aprovechan para dar una famosa azonada, y bueno, es la historia que ya conocemos, de que Felipe Carrillo Puerto y sus hermanos son asesinados. A ella las obligan a renunciar a sus cargos. De hecho, la casa de Elvia es destruida, llegan y destruyen sus muebles, se tiene que ir a esconder a casa de una amiga y la obligan, bajo amenazas de muerte, a huir a la Ciudad de México. Ella viene ya con varias formaciones, ¿no? Su formación como educadora, su formación dentro de la política, ya la tienen perfilada como una mujer de impulso, ¿no? De trabajo político, de trabajo entre las comunidades, de trabajo con las mujeres, porque pues ella también va a impulsar asociaciones de mujeres, sobre todo de las que trabajan en la industria henequenera, ¿no? Ella se va a México, logra un puesto en la Secretaría de Fomento Agrícola, pero después se va a San Luis Potosí y bajo un grupo también socialista se lanza como candidata a diputada y triunfa por casi 5,000 votos arrolladoramente, pero el candidato perdedor la intenta asesinar, le dispara varias veces, no logra matarla, y el gobernador del estado de San Luis Potosí no acepta el triunfo de Elvia Carrillo y se tiene que regresar a México y a su puesto que tenía en el gobierno federal. Pero ella, durante todo el periodo callista, tanto del presidente de Calles como el maximato que le llaman, ella va a seguir participando, formando ligas feministas en todo México, e incluso recabando miles y miles de firmas para que se le den el voto a las mujeres. De hecho, en los años 30,
que se forman 3 congresos obreros de mujeres en 3 lugares, en uno Yucatán. Ella también participa en la selección de delegadas y de la organización de estos importantes eventos en esos 3 congresos que se van a dar en el 33-34. Ella no solo va a pedir el voto para las mujeres, ella va a pedir granos e insumos para las mujeres, tierra para las mujeres para que cultiven. O sea, ella va a tener una agenda nuevamente socialista donde los derechos de las mujeres no van a estar aparte de los derechos de la clase trabajadora. Ella nunca renuncia a esta postura que la diferencia con otro tipo de feminismos que solamente eran sufragistas. Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, se dio una intensa lucha feminista por obtener el voto impulsada por el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que congregó 800 agrupaciones y 50,000 mujeres. Y en este frente pues también hay una participación de mujeres muy interesantes. Aunque Cárdenas logró que el Congreso aprobara una reforma al artículo 34 de la Constitución para que las mujeres quedaran definitivamente incorporadas a la función social y política, la publicación de esta reforma, que daría validez y vigencia al sufragio femenino en 1938, no apareció nunca en el Diario Oficial de la Nación. Lamentablemente en aquel momento, pues por las decisiones políticas de la época y del propio presidente, pues no se da el voto hacia las mujeres, ¿no? Con el pretexto de que éramos conservadoras católicas y manejadas por el cura, finalmente no hizo. Esto se fue hasta 1953. Vamos a tener hacia 1947 la posibilidad de que las mujeres voten de manera restringida. Y cuando decimos de manera restringida, y que también es una herencia muy importante de Elvia Carrillo Puerto, es que las mujeres puedan votar en las municipalidades, ¿no? Se va a dar con el presidente Miguel Alemán. Entonces, Elvia Carrillo Puerto va tejiendo redes de mujeres, y eso es muy importante señalarlo, va tejiendo redes de mujeres para favorecer los derechos políticos. Lamentablemente, pues nosotros vamos a lograr el derecho al voto hasta el año de 1953. El sexenio de Lázaro Cárdenas no le es muy benévolo con ella, vivía de los apoyos que le daban las amigas y porque daba clase de música y de regulación escolar, pero ganaba muy poco y siempre pidió ayuda y se le negó. Sin embargo, después de un accidente que sufre, que la deja casi ciega y con dificultades para trabajar, Ávila Camacho le asigna un sueldito, un pequeño apoyo que la deja en muy mala situación, apenas sobrevive. Quiero decir con tristeza que Elvia muere olvidada, pero nunca renunció a su feminismo y a su postura de mujer de izquierda. Y es enterrada junto con su hermano en el panteón de aquí. Elvia Carrillo Puerto ya puede votar, ¿no? O sea, ella muere en 1965. En el trance del 53 al 65, ella ya gozó de derechos políticos ciudadanos. Parece tremendamente increíble, ¿no? Que ella ve consumada una lucha política, eso es lo que pudiéramos quizá destacar de manera contundente, ¿no? Iniciar una lucha política en 1916, verla consumada en el derecho político ciudadano en el 1953, vivir unos años más para ver que el paso histórico y su legado fue realmente atendido, ¿no? Y Elvia Carrillo Puerto fue una de las grandes forjadoras para el derecho político de las mujeres y para que lleguemos a este momento de tiempo de mujeres. Por supuesto, la voz de Elvia en el tiempo es vigente y nos retroalimenta en esta lucha que estamos encabezando, porque no se vale ponerle bustos y poner monumentos a Elvia y solo recordarla como sufragista, cuando en realidad era una mujer socialista, inscrita al Partido Socialista,
y era una mujer de gran avanzada en múltiples temas que hoy por hoy siguen siendo parte de nuestra agenda, porque muchas de las cosas por las que luchó Elvia y que creíamos que ya habíamos alcanzado, hoy por hoy están en peligro. Así que la herencia de Elvia Carrillo Puerto es más vigente que nunca. Llamada monja roja por sus ideas socialistas revolucionarias, Elvia fue una mujer que brilló entre las numerosas yucatecas de avanzada que exigieron el derecho a la educación, al divorcio, al voto, a ejercer cualquier cargo público, dispuestas a luchar por el reconocimiento de sus derechos sociales y políticos. En una entrevista concedida al diario El Popular en agosto de 1922, Elvia dijo: respecto a las compañeras obreras, pueden tener la seguridad de que tendrán en mí una incansable luchadora que sabrá ayudarlas en todos los casos. Donde quiera que haya una mujer que sufra o que sea ultrajada en alguna forma, estaré decidida a defenderla.